Aimee Figueroa, ¿estás de acuerdo que esta clase se grabe con fines académicos? Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, pues qué gusto verlos una vez más, una clase más. Y como les había anunciado antes, pues hoy me da mucho gusto que haya aceptado acompañarnos a esta clase una amiga a la que le tengo mucho aprecio. A veces no nos vemos, pasa mucho tiempo y no nos vemos, pero la verdad es que es una gran amiga. Nos conocemos desde la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, y además que me siento muy contento que haya aceptado porque es una gran académica y además es una gran abogada y que ahora se desempeña en el servicio público. Sin perjuicio de lo que ella quiera después platicarles sobre de ella, yo les comento que Aimee Figueroa, o la doctora Aimee Figueroa, actualmente es la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y que precisamente ya nos platicará ella un poco del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio sistema estatal. Aimee, muchas gracias de verdad por acompañarnos y ahora sí que son todos tuyos estos muchachos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Cuando Carlos me dijo, pues le dije inmediatamente que sí, porque pues me gusta dar clases. Como ahora estoy de funcionaria estatal y pues la vida no me da y es muy conflictivo el asunto, literalmente conflicto de intereses y otras cosas, pues no doy clases, pero he sido profesora. Como ya se los dijo, pues yo soy abogada y hice mi maestría y mi doctorado en Derecho, o sea, muy lineal el asunto. Yo sé que varios de ustedes después en la vida estudiarán a lo mejor maestrías en otras cosas o complementarán con otras carreras, pero pues lo mío ha sido así, ¿no? Y ¿qué más les puedo decir? Me gusta mucho lo que hago. Originalmente a mitad de carrera yo empecé a enamorarme del derecho tributario. Y teníamos un profesor como muy famoso en aquella época, muy estricto, y además todavía se usaba los chistes sobre las mujeres, ¿eh? Ahora ya, ya es delicado hacer cualquier alusión que dañe la perspectiva de género. Pues te acordarás quién, no voy a decir el nombre, ¿no? Entonces, bueno, surgió una oportunidad más o menos en el semestre en que están ustedes, algunos, en quinto semestre, y me fui a trabajar a las empresas. Esto se los digo para que no crean que no desconozco el otro lado. Trabajé en unos corporativos en materia tributaria, derecho fiscal, y después tuve la fortuna de ganarme una beca y me fui a hacer mi maestría y mi doctorado a la Universidad de Barcelona, España, en Derecho Financiero y Tributario. Y ahí descubrí que si uno quiere ver el derecho como muy en serio, no se puede ver solo un lado del escritorio en la materia fiscal, es decir, no podemos ver solo el lado del contribuyente, sino tenemos que también ver qué hace el gobierno con nuestros impuestos, como se dice coloquialmente a todos los tributos, ¿no? Entonces ahí me enamoré del asunto y cuando regresé, fueron 5 años fuera del país, ya no podía, sí podía, pero como usted sabe, la materia fiscal, no sé si ya llevaron derecho fiscal, es como muy agobiante. Entonces hay que estar al día, con los IEPS, con el IVA, con la miscelánea, con todo lo que va surgiendo. Aduanas es pesadísimo, ¿no? Si tu empresa, que era en mi caso, importaban muchas cosas y exportaban también, ¿no? Donde me pude poner a trabajar de quinto a noveno semestre, más o menos estuve ahí. Y pues me dan la beca, me voy, regreso y digo, no, pues me voy a quedar en la academia porque me gusta mucho. Y entonces estamos hablando del año 2001, cuando surge la Auditoría Superior de la Federación, que me imagino que han escuchado. Este organismo me invitan porque no preparas, es algo muy nuevo, es el organismo, como su nombre lo dice, que audita, pero audita al gobierno, así como en una empresa tenemos auditorías, ¿no? Y hay que rendirle cuenta a la asamblea de socios y a los consejos directivos y eso, pues es gubernamental. Y a partir de ahí yo me voy concentrando más en una subespecialidad que se llama Derecho Presupuestario y de las Finanzas Públicas, o sea, lo que es cómo se rige la vida del presupuesto y de las finanzas públicas, ya con el conocimiento pues, de la parte de los tributos, ¿no? Cómo se nutren esas partes, la deuda y demás. Y así, un día, pues me encantó el tema de la revisión de las cuentas públicas de estos organismos que son las auditorías superiores, que eran nuevos en el 2001, y me voy a brincar ya hasta el 2015 para que sepan por qué estoy aquí y de qué vamos a hablar. Entonces, empieza como
mucho énfasis en la rendición de cuentas. Tal vez les suene ese concepto, ¿no? A lo mejor ya se les hace muy fácil. Que el gobierno nos tiene que rendir cuentas, que si la transparencia y acceso a la información, que si tiene que combatirse la impunidad. Bueno, todo eso era como novedoso en aquel momento. Estaban surgiendo los organismos como el ITEI. ¿Han oído hablar del ITEI? Nomás hagan sí o no ahí con la mano. Los organismos de transparencia y estos, bueno, pues entonces vienen estas exigencias sociales y en el 2000, digamos, hace 10 años, 2011, 2012, empieza a surgir un movimiento ciudadano que se llama actualmente la Red por la Rendición de Cuentas. De hecho, tienen una página web potente. Ayer dieron un informe muy espectacular sobre todo lo que han hecho. Y esa red llega a la conclusión de por qué hay corrupción en México. O sea, hace un diagnóstico y concluye, ¿no? ¿Por qué siendo un país rico o un país con un potencial de riqueza, pues tenemos que tener pues índices de pobreza y demás? ¿Por qué no se rinde cuentas si hay organismos de transparencia, hay organismos de auditoría, si hay juzgados, tribunales para sancionar los delitos de ese tipo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que cada quien hace su trabajo aislado. Entonces, lo que hacen los que están en la materia de transparencia, que es ver que publiquen en la página web la información, no se ponen de acuerdo con los que hacen las auditorías y vuelven a pedir la información. Y los que hacen las auditorías, cuando revisan las cuentas públicas, el presupuesto, no se ponen de acuerdo con los tribunales y se caen las carpetas. No sé si han oído eso, ¿no? De que no proceden los juicios porque vienen mal integradas las investigaciones y cosas así. Entonces dicen, el gran problema que tenemos en este país no es una falta de leyes. Por favor, si alguno de ustedes llega a ser diputado o llega a ocupar un puesto público o llegan a ser presidentes de la Coparmex o de algo, ya no pidan hacer más leyes, no hace falta. Ni pidan hacer estas reformas legales, tampoco hace falta, porque el problema no está ahí, el problema está en la gestión pública, realmente, ¿no? Entonces, en ese año de 2015, se aprueban finalmente unas reformas constitucionales federales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y se da el plazo de un año para que el resto, bueno, los estados, las entidades federativas, tengan sistemas estatales anticorrupción homólogos, no idénticos, pero sí homólogos, ¿no? Que estén todos más o menos armonizados, porque recordaremos que vivimos en un país federalista, ¿no? A lo mejor de facto no es tan federalista como debiéramos, pero así dice en la Constitución, ¿no? Estamos en un país federal. Entonces, es importante todas estas cosas. Y con el diagnóstico de que todo mundo trabajaba suelto, fragmentado, el diagnóstico es la fragmentación de la rendición de cuentas. Tenemos pedacera por todas partes, pero en conclusión el ciudadano no se entera ni en qué se gastaron los impuestos, ni cómo se los gastaron y cuál fue el resultado. Y sí tenemos día con día, pues baches, ¿verdad? Nos falta el agua, el suministro de electricidad, no tenemos buenas conexiones, el transporte público no es de calidad, no es suficiente y así, ¿no? Un largo etcétera en problemas, pues que sí les afectan, aunque ustedes estudien en una universidad privada y pues tienen unas ciertas capacidades económicas diferenciadas al resto de la población en México. Entonces, pues como el problema es que estamos todos fragmentados, todos sueltos, pues fácil, hay que pegarlo, ¿no? Hay que hacer un hilo conductor en todo esto. Y sale el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, este sistema tiene una ley, se llama la Ley General. No sé si ya vieron en algún momento las clasificaciones de las leyes. No es una ley federal, es una ley general. Entonces, es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en los estados lo que tenemos son
las leyes estatales de los sistemas anticorrupción y ya, el nombre del Estado, ¿no? Entonces, actualmente hay una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y las 32 leyes estatales. Voy a compartir ahora mi pantalla y espero que no se me caiga el internet ni nada por el estilo, para que podamos ver ciertas como composiciones. Voy a empezar por el nivel nacional. Ahí estamos viendo todos, ¿verdad? Algo que dice Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues pueden ver el dominio sna.org.mx. Me fui a la página de quiénes somos para irnos más rapidito y me gustaría como ir haciendo algunas pausas y que me pregunten con libertad. Por más tontas que les parezcan, las preguntas nunca son preguntas tontas y porque somos muy desconocidos, ¿no? Entonces, ya les platiqué como el origen, ¿no? De todo esto que ha ido pasando en el país y les voy a decir ahora quiénes somos. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como finalidad establecer las bases de coordinación de las autoridades que se responsabilizan del combate a la corrupción, pero además del combate, es la prevención y el control de los recursos públicos. Entonces, se decidió que en ese sentido, y lo que estaba mal, digamos, en sí mismos, y que es muy usual por nuestro presidente actual, es que el gobierno está como ya demasiado anquilosado en sí mismo y que era importante tener la participación ciudadana. Y aquí empiezan a poner atención, porque esto es como un trabalenguas. El que me lo sepa responder al final, le mando un premio con Carlos, ¿no? Hay un comité coordinador, hay un comité de participación ciudadana, hay un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización, hay una secretaría ejecutiva y hay una comisión de selección. Ellos lo acomodaron así. Ahora sí que esta no es mi web. Ya después entraremos al web de Jalisco, que es el que administramos desde la secretaría que soy titular, y yo lo pongo en otro orden. Entonces, me voy a ir como al origen, ¿no? ¿Quién es la comisión de selección? La comisión de selección son 9 ciudadanos con notoria probidad y experiencia en rendición de cuentas, en fiscalización superior, temas de transparencia y así. Todos son ciudadanos, son 9, son muchos. ¿Quiénes los eligen? Los eligen la Cámara de Senadores, o sea, los senadores del país. Eligieron a todos estos. Falta uno, como pueden ver, no está actualizada, pero existían los 9 y luego uno dejó de serlo porque se hizo secretario de Educación de su estado. Ahora me va a decir, ¿y a quién eligen? Si a ellos los eligieron, ¿ellos a quién eligen? Ah, bueno, pues entonces ahí todos los académicos y todas las organizaciones de la sociedad civil dijeron, para que sean muy puros los ciudadanos, que no los elija el gobierno. Los va a elegir esta comisión de selección y entonces vuelve un poco como al infinito, ¿no? ¿Y quién va a elegir a otros y a otros? Estos son los primeros 9 electos por el Senado. Estos 9 eligen a otros 5, que es el Comité de Participación Ciudadana. Son otros 5 ciudadanos con mucho prestigio y experiencia y así. Y bueno, ahorita tenemos un integrante de Jalisco, Jorge Alberto Alatorre Flores. Acaban de elegir apenas hace poquito a los otros 4 porque fueron renunciando y se empezó a hacer un vacío, que al final a ver si hablamos de las naturalezas jurídicas de estas instituciones y sus problemas que tienen de personalidad, de representación, de ejercicio de recursos públicos y de otras cosas más interesantes. Estos de aquí tienen que tener un presidente. Actualmente su presidente, a quien eligieron solo por 4 meses para ser presidente, es Francisco Ciscomiani, ¿verdad? Y ese exleje se vuelve el presidente del comité coordinador. No se han perdido, ¿verdad? ¿Quién es quién todavía? Si no, me interrumpen. Abren el micrófono y me interrumpen. Así que somos poquitos. Por eso ven otra vez la foto ahí del mismo. Entonces, es presidente de esto
y es presidente de esto. Van 2 presidencias que empiece a asumir. Y ahí sus pares, imagínense ustedes la magnitud de la representación, es el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el que audita las cuentas públicas de todo el sistema federal, pues de Administración Pública Federal, Poder Judicial, de todo. Es la fiscal especializada en combate a la corrupción, que es una institución nueva que también nace en el 2015, junto con el sistema. Este ya existía desde el 2001, como les dije. Y antes del 2001 se llamaba Contaduría Mayor de Hacienda. Son instituciones completamente centenarias en el asunto. O sea, son muy viejas, ¿no? Este es el titular de la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano interno del control del Poder Ejecutivo. Esta, Blanca Lilia Ibarra, es la actual presidenta del INAI. Bueno, ahí está el nombre grande. Todos son presidentes, además empiezan a llamar luego parecido. Y dice la ley que tiene que haber una representación del Consejo de la Judicatura. Entonces, quien está actualmente, pero podría cambiar, pues porque es representante, no es el presidente del Poder Judicial, es Loretta Ortiz Aif. Y finalmente está el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, estos 7 son el Comité Coordinador del Sistema Nacional. Ahora bien, ¿quién es el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización? Bueno, aquí se repiten 2. Aquí está David Colmenares Páramo, el auditor superior de la Federación, y está Roberto Salcido Aquino otra vez. Porque estos 2 organismos hacen, imaginen que sea como una empresa, el contralor interno, el que ve cómo están las finanzas del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, y el contralor externo, como el despacho de contabilidad de auditores externos que a veces se mandan los estados financieros a auditar de una empresa y eso. Entonces, ellos 2 encabezan este otro sistema que está metido en el sistema nacional y cambian las representaciones de los estados. Aquí podemos ver que actualmente está pues la auditora, que es mujer superior del estado de Sinaloa, está el de Guerrero, está la de Tlaxcala, está la de Campeche, está la de Chiapas, está Oaxaca y está Zacatecas. Y se rotan de entre los 32. Estos no se rotan. Los federales, estos siempre están como igual. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Que son instancias. Luego, ¿quién es la Secretaría Ejecutiva? O sea, mis pares, el equivalente a lo que yo tengo el honor de dirigir. Bueno, se llama Ricardo Salgado Perillat. Es unipersonal. Hasta ahí llevamos una ventaja de que ya nada más sea uno para verlo. Entonces, ¿qué hace la Secretaría Ejecutiva con todo este comité? ¿Qué hacemos? Me voy a pasar ahora a qué hacemos. Bueno, lo que hacemos son insumos técnicos para este comité coordinador, este de acá, donde ofrecemos propuestas de mejoras, metodologías, evaluaciones de política pública, análisis jurídicos, por ejemplo, qué podemos mejorarle el proceso de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Somos algo así como entre el Coneval de la corrupción, o sea, los que medimos, y el INEGI, los que damos datos. Entonces, el sistema nacional, no lo pierdan de vista, por favor, nunca, y el estatal, los sistemas anticorrupción son básicamente instancias técnicas, porque ya cada quien hace lo suyo de andar persiguiendo a los corruptos, o el que anda auditando y encuentra algo, pues se lo manda a la fiscalía se lo manda al Poder Judicial y así, pero si hay una cadenita, pero no asume las funciones ni el comité coordinador, ni el sistema en sí mismo de ellos. O sea, no lo subroga, no lo sustituye, simplemente es para organizarse. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No?
Entonces, No, todo aquí bien. pueden consultar y voy a poner en el cómo vamos y ya luego me pasaré al estado de Jalisco para lo que conozcan, ¿no? Tengo una duda. Sí, dime. El Comité de Participación Ciudadana, ¿qué es o cuáles son los mecanismos de participación que utiliza dentro de la organización? No, pues son nada más y nada menos que la presidencia. O sea, los nombra, ay, se quedó ahí como cargando, los nombra la comisión de selección y el que es el presidente de los ciudadanos se vuelve el presidente del comité coordinador, o sea, su participación es directa e inmediata. Los debe de coordinar, por eso les decía, imagínense el peso de la responsabilidad de este ciudadano sentado, pongamos en una mesa redonda para imaginárnosla, diciendo a todas estas autoridades cómo deben de coordinarse o impulsando cómo deben de coordinarse. Entonces, ese es su mecanismo. El mecanismo es meterlos adentro del comité coordinador. O sea, no es un órgano consultivo, es la presidencia. Y aquí, ¿cómo se lo ponen? Del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador. ¿Cómo trabajamos? A base de sesiones, y son públicas, y están grabadas ahí en YouTube, ya todo el mundo tiene canales, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? Es un modelo único en el que por primera vez se empodera tanto a los ciudadanos que también las expectativas pues son altas en cuanto a esa participación ciudadana. No sé si con esto ya te lo dejé más claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? No es un consejo consultivo, presiden, ¿no? Presiden. Y son 5, ¿por qué? Pues no sabemos, pues porque los legisladores lo decidieron así, ¿no? Y cuando este deje de ser presidente, lo será el siguiente y lo será el siguiente y así. Se van turnando. Duran un año. Las presidencias duran un año y van saliendo de esto, ¿no? Todo el país tiene que estar como enchufado al sistema. Yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ¿no es algo irregular que el mismo Senado escoja a los integrantes de la comisión, que de la comisión es las personas encargadas que los van a evaluar si cometen o no cometen actos de corrupción? No, la comisión de selección no va a evaluar a nadie. O sea, la comisión de selección, vamos a regresar. Por eso les dije que mi infografía me gustaba más. Ahorita la vamos a ver. El Senado, ¿a qué cargos públicos elige el Senado? ¿Quién se acuerda? Elige a varios cargos públicos. El Senado ratifica propuestas incluso el secretario de la Función Pública. Tiene que pasar por ahí los diputados otros. El Senado elige a 9 ciudadanos, ¿sí? Estos 9 ciudadanos eligen a otros 5 ciudadanos. Entonces, ahí ya se corta el hilo, porque no fue el Senado quien eligió al presidente. O sea, Francisco no le eligió el Senado, lo eligieron estos. Elizabeth, María de los Ángeles, Jorge Alatorre, Miguel Ángel Plasencia, todos estos. ¿Sí? ¿Ya me expliqué? Ya. Y por ejemplo, ¿y yo cómo puedo ser parte de la comisión de selección? ¿Abre Pues cuando venga una convocatoria de la comisión de selección, pues tú te inscribes. Ok. ¿No? Te inscribes. ¿Tienes que cumplir algunos requisitos o es abierto al público en general? No, hay requisitos. ¿Es abierto al público general? Sí, pero hay unos requisitos. Vienen en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto es lo que viene escrito, pues, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y como estas personas tienen que tener 5 años de experiencia en la materia y tener como una especie de fama pública en cuanto a su probidad o sus aportes, o sea, que han hecho a favor de la rendición de cuentas y la transparencia, y no pueden ser funcionarios públicos. Justamente ese es el asunto, que son ciudadanos que eligen a otros ciudadanos para cortar la cadena directa de elección por parte del Senado y que no parezca que están eligiendo unos cargos. Estas personas de aquí, y voy a ir adelantando un poco lo de la naturaleza jurídica, no son servidores públicos. ¿Sí? Porque no lo están trabajando como tal, son ciudadanos, ¿no?
Entonces, el presidente se mete al comité coordinador, a este de acá. Este sí es un funcionario público y le aplica toda la legislación, se le paga como un funcionario público, todos, excepto este. Pero sí se les paga, ¿eh? Ahorita les diré. Reciben una especie, pues podríamos decir, de emolumento, de contraprestación pecuniaria. Se le ha denominado de muchas formas, pues porque sí tienen que dedicarle su trabajo. Pero como solo duran 1 año en la presidencia y 5 años como CPCs, pues tampoco se les puede exigir, digamos, que dejen sus empleos. Entonces, son profesores algunos. El ITESO tiene un integrante del Comité de Participación Social, en Jalisco se llama Social, que es el próximo presidente, el doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Él es parte del Comité de Participación Social de Jalisco y próximamente será nuestro presidente. ¿Alguna otra duda hasta aquí de este enredo? Sí, yo tengo una duda. Dime. Las personas que son de la comisión de selección, ¿en qué se basan o qué requisitos necesitan para elegir a un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana? Muy buena pregunta. Ya desde la ley viene dicho que también necesitan los 5 años de experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas, bla, 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 35 años de edad en adelante y así, ¿no? Pero ellos se ponen de acuerdo y este año particularmente fue como muy controvertida la elección en los criterios que van a exigir y en cómo van a evaluarlos. Ahí empieza la cosa delicada y ahí empieza el control de la arbitrariedad, ¿verdad? Y de la incertidumbre, además jurídica, incertidumbre en sentidos jurídicos, ¿no? Como abogados. Entonces, este año hubo muchos reclamos de otras organizaciones de la sociedad civil, de las academias, de las universidades, porque no fueron tan claras las reglas que pusieron para elegir. De hecho, costó mucho la elección, se posponía, suspendieron una sesión, bueno, la otra parecía infinita, como que nunca iban a votar. Entonces, ¿hay unos criterios mínimos en la ley? Sí, pero todo lo demás va a depender de cómo se pongan de acuerdo ellos. Entonces, aquí es una hipótesis un poco a debatir, ustedes que son jóvenes, si realmente solamente por ser ciudadanos vamos a pensar que son bien hechos o que no están con ningún vínculo político. Es que si no, no vamos a acabar, ¿no? Si siempre estamos como desconfiando. Ha habido estados ya a 5 años, a 6 años que tenemos ya con esto, donde hay otra especie de acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil para vigilar ahora estos de la comisión de selección. Pero si lo piensan así, nunca vamos a acabar entonces. O sea, ¿cuántas comisiones o comités de ciudadanos vamos a tener vigilándonos unos con otros hasta poder nombrar a alguien? Es ideas, ¿eh? Pero sí es muy buena tu pregunta, Mariana, pues porque sí, ¿dónde están los criterios? Cada año en la convocatoria y hay una exigencia social de que tengan una página web y de que tengan una publicación de cómo van a evaluar. Pero ¿qué creen? A estos nadie les paga ni emolumento, ni honorario, y la página web se la tienen que pagar entre ellos, al ayudante se lo tienen que pagar entre ellos. Entonces dice uno, ay, caray, digo, sobre todo para Javi, si se va a meter en su momento, hay que aportarle en realidad, ¿no? Porque, ¿cómo? Pues ni modo que les den un cacho en alguna página del Senado o algo, ¿no? Entonces, así se ha construido el sistema con mucha dificultad y con esfuerzos, un poquito de colaboración entre los que tienen esa disposición a contribuir a esto, ¿no? A esto sí no se les paga, curiosamente. Y una de las justificaciones que dan, pero no está escrito en ningún lado, de por qué no se les paga, es que porque trabajan una vez al año, cuando hay nada más la elección. Pero eso no es cierto, porque les llegan solicitudes de acceso a transparencia, o sea, solicitudes de acceso a la información, porque tienen que armar la página web, porque si les cae un amparo, ¿qué creen? Que la Corte ya dijo que sí son sujetos de alguien como Mariana que quiera saber y por qué hicieron esto y por qué fue injusto y cómo calificaron a otro. Entonces, si son gastos y si trabajan todo el año. Entonces, ese argumento de no les pagamos o no se les tiene por qué pagar, pues se cae un poco ahí en el asunto. ¿Alguien más? ¿De quién es quién aquí?
Lo bueno es que no lo tienen que memorizar. Ponen la página web y van otra vez con el asunto, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo va el país? Bueno, aunque no lo crean, esta que están viendo ahí que dice ya estamos operando al 99%, pues cuando yo tomé posesión del cargo, que fue el 1 de febrero del 2018, pues era casi cero, porque tardamos años en configurar los sistemas estatales. Entonces, por eso les ponen aquí estado por estado. Por fin el 100% de los estados tienen su propio comité o comisión de selección. Por fin el 100% tiene un comité de participación ciudadana. Ya también cuentan con un comité coordinador y hace muy poquito se nombró al secretario técnico, mi homólogo, de la Ciudad de México, pero hace poco, o sea, desde el 2015 para acá, ¿no? Como que es increíble. Y aquí es donde vemos que todavía no hay un fiscal anticorrupción en Baja California ni en Baja California Sur. Ya, pues demás sí. Por eso ya casi estamos como completos. Y ahí le pueden picar y ya pueden entrar a ver los 32 sistemas. Yo me voy a pasar ahora a un poquito decirles como para qué sirve. O sea, ¿en qué va a servir si el fiscal trae sus propias carpetas de investigación, si el Poder Judicial trae sus juicios? ¿Qué vamos a abonar? Pues políticas públicas. Esa es la parte más medular de este asunto, las políticas públicas y los mecanismos de coordinación. Entonces me voy a cambiar de pestañita de aquí para irnos a el CEAJARI y que nos conozca. Aquí voy a empezar por abajo, al revés. En esta infografía, no sé si la alcanzan a ver, aquí. ¿Cuándo se publicó la Reforma Constitucional Nacional? El 27 de mayo, para una fecha exacta del 2015, la Constitución Federal. Hasta el 18 de julio se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya estamos por acá, ¿no? Se instala aquí en Jalisco, y eso es bonito porque fue como pionero, se instala primero una comisión intersectorial para implementar el CEAJARI. Y el ITESO fue un actor importante en ese momento para cómo iba a ser la ley. Nuestra ley no es exactamente idéntica a la nacional. Finalmente, el 18 de julio del 2017, se aprueba la ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, ¿no? Ahí la tenemos. Y el 1 de noviembre de 2017 se nombra al primer comité de participación social, perdón, y el 14 de septiembre la comisión de selección. Fueron muy rápidos. La comisión de selección nombra a los ciudadanos y se instala el comité coordinador el 17 de enero del 2018. Se inicia un proceso en el cual yo resulto ser nombrada la secretaria técnica. ¿Cómo creen que me eligieron? Aquí nos gusta como lo corporativo, lo consensado y lo colectivo, ¿no? Los ciudadanos llevaron a cabo el proceso y la convocatoria, o sea, el CPS, estos ciudadanos por acá, hacen la convocatoria para nombrar al secretario técnico. Me hicieron examen, fue pública, me hicieron entrevistas públicas, la sociedad civil les dieron acceso a que me hicieran preguntas y así, ¿no? Pero quien vota si está de acuerdo en que yo sea su secretaria es el comité coordinador. Entonces, ahí quizá el planteamiento es si es un poco endogámico o no, pues no lo sabemos. Yo me precio de decir, y lo dicen los datos, no nomás de que lo diga yo, de que Jalisco es uno de los mejores sistemas estatales anticorrupción. Y ahorita les voy a decir esos indicadores, o sea, quién lo dice y por qué nos consideran como pues, el caso más avanzado del país, no por nada. Yo creo que Estado de México también lo es, tiene bastante buen ritmo y nosotros, ¿no? Bueno, entonces ya. Me nombran a mí como secretaria técnica y ninguna de estas instituciones de las que les hablé tiene personalidad jurídica. Y es muy importante para nosotros como abogados. ¿Qué significa? Que no pueden firmar convenios, que no pueden recibir recursos públicos,
que no pueden ejercer una representación en un litigio, no van a hacer nada, porque son instancias nada más, están colegiadas, pues sí, muy bien, ¿no? Qué bueno que existan, lo dice la Constitución, lo dice la ley, pero nadie tenía una oficina para la Secretaría Ejecutiva. ¿Cómo les íbamos a pagar a los ciudadanos si no hay personalidad jurídica para el Comité de Participación Social? Es hasta que nace la Secretaría Ejecutiva. Esa es la importancia de nosotros. Entonces, por eso aquí en esta línea de tiempo les ponemos que el 17 de mayo del 2018, pues fíjense, del 2015 que fue la reforma federal, ya estamos en 2018, se publica el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del CIAJAL. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. O sea, tenemos todas las características de un organismo constitucional autónomo, solo que nos dieron una categoría de un OPD. Solamente hay otro OPD que medio se parece a nosotros, la Universidad de Guadalajara. Todo el resto de organismos públicos descentralizados, los OPDs, están adscritos a un sector, a una secretaría, salud, educación y así. Nosotros andamos ahí como también, como si todo esto no fuera muy raro, la Secretaría Ejecutiva en sí misma es un OPD sui generis, pero también es la nacional. Todos estamos igualitos porque lo dice la ley general que todos íbamos a ser igualitos. La realidad es que en el 2014, 2015, que se discute esto por parte de los diputados, los legisladores, la intención es que fuera un organismo constitucional autónomo y de último momento en las negociaciones entre los partidos políticos dijeron no pueden andar como tan sueltos, pero tampoco nos pusieron con nadie. Entonces, pues ha sido difícil establecer la Secretaría Ejecutiva, pues con esa naturaleza sui generis, ¿no? El estatuto, un OPD no existe porque lo diga una ley o porque lo diga la Constitución. No lo dice la Constitución en este caso. Dice que habrá una Secretaría Ejecutiva nada más. Y ya la ley dice que tendrá esa naturaleza de OPD. ¿Por qué no pueden hacer con eso? Porque necesita, por otras disposiciones administrativas, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley en los estados donde hay ley de entidades paraestatales y así, necesita tener un decreto de creación o en este caso, como no nos aplica lo normal, un estatuto orgánico. Entonces, por eso es importante tenerlo ahí. Porque, ¿qué creen? Si no tenía eso, no podía abrir una cuenta bancaria porque no podía tener un RFC. En materia fiscal y en materia de recursos públicos, pues todo pasa por el SAT también. Entonces, al estatuto, voy y me formo literalmente al SAT para conseguir un RFC y entonces es cuando el gobierno te autoriza a poder tener recursos públicos. Y hasta entonces, ya por ahí de julio, les estoy hablando del 2018, se les pudo pagar a los ciudadanos que estaban nombrados desde 2017. Creo que esta es una clase como parte de derecho administrativo o estoy equivocada. De procesos, ¿no? De temas procesales. Entonces, todos estos procedimientos están reglados por otras leyes, por las leyes de procedimientos o incluso pues, hasta por la materia civil, podría estar ahí en algunas cosas. Entonces, no es fácil crear una institución nueva. Por eso les decía, son diputados, les voy a ir a reclamar, al cabo que son poquitos, ¿no? No más leyes, no más organismos, tanta innovación, de repente tiene que ser muy cuidada porque hay todo un mundo jurídico, ¿no? El derecho no nació ayer y nuestras instituciones y nuestras reglas están con hermenéutica, pues se acomodan unas con otras para que no haya huecos. Entonces, esa es la historia de la Secretaría Ejecutiva. No teníamos oficinas, no teníamos lugar, fue hasta el 2019 donde se tiene un primer presupuesto de egresos como tal para la Secretaría, se puede rentar una oficina, nos mudamos, para poder comprar los muebles se tiene que tener un comité de adquisiciones, se tiene que tener como también un órgano interno de control y así. Y esta es nuestra historia aquí, digamos, en lo que vamos. Estamos aquí tratando en esta línea de tiempo
decirles pues que hemos avanzado en varios grupos de apoyo, en que hemos hecho lo más importante. No los voy a aburrir con eso. Estas personas de aquí son la actual comisión de selección. El 29 de octubre se nombra a un integrante del Comité de Participación Social. Pongan atención por ahí en las redes sociales de ver quién va a quedar, ¿no? ¿Por qué se nombra? Estos son los 5 que están actualmente. La presidenta es la doctora Anel Vázquez Anderson. Está, como les decía, un profesor de ustedes del ITESO, Jesús Ibarra Cárdenas. Está la doctora Nancy García Vázquez, David Gómez Álvarez y Vicente Vivero Reyes. Pero ella ya sale. La doctora Anel ya se va y entonces hay que nombrar a alguien nuevo. Entonces, estos van a nombrar a alguien que la sustituya. Pero quien va a ser el presidente, y están puestos así en este orden, es Jesús Ibarra. Al siguiente año será Nancy García, al siguiente año será David Gómez, al siguiente Vicente, y así se va haciendo la escalada, ¿no? Y ese es el Comité de Participación Social. Aquí ya se los expliqué. ¿Quiénes somos? Bueno, su servidora, la secretaria técnica, y qué es lo que hacemos. ¿Cómo nos integramos? Bueno, está el Comité de Participación. Aquí tenemos lo mismo, un Comité de Participación Social y tenemos un sistema estatal de fiscalización que no se ha podido echar a andar porque está, primero porque hubo un amparo que imposibilitó a los estados echarlos a andar, y ahora actualmente hay una recomendación a los congresos estatales de no tenerlo, porque dicen que ya estamos integrados al nacional, que no hace falta tener otro sistema. Y entonces, pues ahí hay en debate, pero la ley dice que están integrados por todos estos, ¿no? Bueno, nuestra tripresidenta, me van a decir, hace rato dije que era presidenta de 2 cosas, pero ¿de qué creen que es presidenta? Además, es del Comité de Participación Social, ¿sí? Ciudadanos. Es del Comité Coordinador, todos estos que ya están mezclados, los funcionarios públicos. Pero es presidenta también del órgano de gobierno, que en otros organismos públicos descentralizados se llama Junta de Gobierno, de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, por eso es la tripresidenta, ocupa 3 presidencias. ¿Qué hacen en su función de órgano de gobierno? Vigilan a la secretaria y a la Secretaría Ejecutiva sobre el uso de los recursos públicos, porque si no, entonces, ¿quién iba a vigilar a este OPD que no está sectorizado, que no está transversalizado, que no le aplica al 100% la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? Entonces, muy creativamente todo el mundo dijo que sean los mismos. Entonces, se cambian la cachucha y a veces son comité coordinador y a veces son órgano de gobierno. Bueno, se los voy a presentar en el orden que dice la ley, y así van las manecillas del reloj. Ese protocolo se lo sugiero siempre. Se llama Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, pues ahí están sus cuentas además, ¿no? Es el auditor superior de nuestro estado. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, que es también buen amigo de su profe, de Carlos. Y él es el fiscal especializado en combate a la corrupción. Está la Contralora María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Daniel Espinosa Licón, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, aquí tiene esa función, pero pues también lo es del Poder Judicial entero. La maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, que es la presidenta del Instituto de Transparencia, y el magistrado presidente José Ramón Jiménez Gutiérrez. Ellos son mi comité coordinador, a quien nosotros pues trabajamos. Y aquí pues es lo que ya les había comentado, ¿no? El Congreso de Jalisco, no es el Senado, aquí no tenemos Senado, nombra la comisión de selección, ellos nombran al CPC, al CPS, ellos trabajan conmigo en otra figura que se llama comisión ejecutiva y luego me nombran a mí. Y mi órgano interno de control, quien me vigila internamente, es nombrado por el Congreso, ¿no? Entonces, así como que todo el mundo tiene alguna participación. Y dice la ley de Jalisco, que podemos tener sistemas estatales, sistemas municipales anticorrupción. Muy bien pesada la presentación. ¿Cuántos sistemas municipales anticorrupción tenemos al día de hoy? Pues como 2 o 3, ¿eh? O sea, no crean que muchos. Guadalajara,
Zapopan y recientemente se estaba aventando Tlajumulco, pero ya ni supe en qué quedó. Ha sido muy difícil la comunicación. También ya ha habido recomendaciones, incluso algunos litigios, donde se dice que no hace falta tener sistemas municipales anticorrupción, porque imagínense reproducir todo esto en 125 municipios. Ahora imagínenselo en Oaxaca, que tiene muchos municipios, pues habría más de 2.500 sistemas anticorrupción municipales y cada uno necesitaría una secretaría ejecutiva, un comité coordinador, una comisión de selección. Pues esto se vuelve monstruoso, ¿no? Definitivamente. Ya es demasiada coordinación que pedirnos. ¿Tienen alguna duda aquí acerca de nosotros? ¿No? Bueno. Ahora les voy a mostrar pues nuestras páginas web y ya abriría el debate con otro tipo de cosas, ¿no? Aquí los invito, está muy fácil, es ceajal.org, no está tan complicado de aprenderlo. Ahí vamos a encontrar pues todo lo que tenemos hecho, ¿no? Esto que ven que brilla tanto, que es la política estatal anticorrupción. Una política pública es como el instrumento más importante de un Estado, porque es como un gran mapa que ya analizó dónde está el problema de la corrupción, por dónde debemos de ir y plantea las líneas estratégicas de acción. Pues son documentos valiosos. Entonces, eso es uno de nuestros principales aportes. Aquí la van a encontrar y está publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Hay una infografía que la presentaré muy rápidamente y pues tiene muchos anexos y tiene datos abiertos en Excel para que se pueda analizar y servir, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿O cuál es lo que va a hacer Jalisco en los próximos, pues no sé, serán unos 20 años más o menos? Porque una política pública se implementa despacio, se implementa entre todos, incluyendo los particulares, porque estaremos de acuerdo que el problema de la corrupción es bilateral. No es nada más el gobierno, o sea, ¿quién corrompe al gobierno? Pues los particulares, ¿no? Las empresas también, es de dos. Entonces, al ser de dos, es de todos, es un problema público, así se clasifica. Entonces, en Jalisco se llegó como al acuerdo conceptual que parece tonto, pero si no partimos del mismo concepto, ustedes me podrían decir que el combate a la corrupción es que haya más encarcelados. Tenemos toda una ruta de trabajo diferente si entendemos eso. Si nosotros entendemos que es un fenómeno social, pues es otra ruta de trabajo, como les decía, abarca a toda la población, entonces, no nada más al gobierno, en el cual pusimos, existen condiciones sistemáticas, o sea, no es algo casual o que se da por una única vez, se da continuamente, sistemáticamente, de apropiación ilegítima. No sé si más o menos tienen como claro, yo creo que es hasta instintivo decir que no es lo mismo ilegal que ilegítimo. Entonces, es ilegítima esa apropiación del espacio público para propósitos privados. ¿Por qué decimos el espacio público y no solamente los bienes públicos? Porque entendemos que la vida pública en sí misma, la democracia, el hacer público, es un espacio de convivencia. No lo digo yo, no lo dijo mi equipo de trabajo, se hizo una consulta ciudadana de larga envergadura, pues electrónica, nos cayó el COVID, todo nos pasó, pero todo se fue solucionando con las TICs para llegar como a este entendimiento como jaliscienses, porque insisto, si no estamos entendiendo lo mismo, los medios de información nos dicen, ¿a cuántos han encarcelado? Pues yo quisiera que a nadie, la verdad, porque significaría que estamos frenando la corrupción antes. O sea, si entre más encarcelados, que son indicadores perversos, pues entonces significa que no estamos haciendo bien ni la prevención, que es lo que tienen acá. Es un plan para prevenir, para detectar, y sí, cómo no, siempre lo dice el profesor Merino. Claro que hay que sancionar,
pero es el último eslabón. No es deseable estar sancionando la corrupción en Jalisco y hacer frente a un problema mediante un esfuerzo conjunto, ¿no? Donde estemos todos. Y aquí está pues lo mismo que ya les expliqué, ¿no? ¿Cómo se pretende controlar la corrupción? Bueno, hay 4 ejes. Uno es promover la integridad y la ética pública. El ITESO tiene una especialidad sobre ética e integridad. Tienen como 2 generaciones o 3, me parece, con esa especialidad. El segundo es impulsar la participación pública, no nomás la ciudadana, o sea, pública entendido como eso que les digo, como la polis griega, como estas cosas, ¿no? Como la calle a la que tú sales y convives, como tu barrio, como la universidad, que son espacios intermedios, ¿no? de la sociedad. El otro es disminuir la arbitrariedad. Hay cosas que quedan así como la discreción, porque no todo lo podemos regular, pero tiene que haber criterios para que esto no sea arbitrario, ¿no? Cuando una cosa sí, cuando otra no, puede generarnos hasta incertidumbre jurídica. Y finalmente, pues sí, combatir la impunidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos ejes, a su vez, tiene sus objetivos y hay 10 objetivos específicos. Hay 4 objetivos generales, uno por eje, y hay 10. Hay 5 principios transversales. La procuración de derechos humanos tiene que ser transversal a todo. La perspectiva de género, y nos preciamos de ser la única política estatal del país que metió la perspectiva de género como principio transversal. Ya actualmente todo el mundo va como hasta hacer reformas de sus propias leyes, pues porque es importante. No porque sea mujer, y ya vieron que traigo mi moñito, porque hoy es el 19 de octubre y hoy se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Sabían que cada semana se mueren 10 mujeres en Jalisco por el cáncer de mama? Entonces, es importante, ¿y por qué es importante la perspectiva de género en la corrupción? Me va a decir, ya va a empezar a hablar así con lenguaje de género y todo eso. No, no es nada más eso. Es porque está muy probado que la corrupción aumenta la pobreza en los grupos vulnerables. O sea, es una feminización, le llaman técnicamente, de la pobreza, ¿no? Y hay algo que es el pago sexual. Las mujeres pues, están más expuestas a temas de corrupción, de abuso de poder, donde se les presiona pues, con el pago sexual, ¿no? Pago de favores sexuales. Entonces, por eso es importante, no es una cuestión ni extremista, ni mucho menos, pero es importante visibilizar la feminización de la pobreza causada por la corrupción. Luego, el otro principio es que en toda acción que hagamos anticorrupción no puede ser aislada. Tiene que haber una coordinación interinstitucional. O sea, yo no puedo seguir haciendo mi cachito, pues les decía que en el origen eso fue. Si yo hago nomás mi cachito y nomás arreglo mi casa, pero todo el muro del vecino se está cayendo, pues un día se va a caer la casa. Tiene que ser como integral, como lo del agua, como estos temas de medio ambiente. La otra es que tiene que haber un gobierno abierto y una participación social, siempre, siempre, en todas las acciones, en cada actividad que emprendamos, ¿no? Y que tenemos que desarrollar la inteligencia y el aprovechamiento tecnológico. O sea, hay varias herramientas tecnológicas que ya estamos desarrollando y que están disponibles para que todo el mundo las use. Entonces, esos son nuestros principios. Y concretamos, y eso pocos estados también lo han hecho, en concreto, así como que tenemos que hacer un poquito, 225 acciones anticorrupción que atienden a su vez a 40 prioridades que compartimos con todo el país. El país dice, sí, hay muchas cosas que arreglar, pero vamos a empezar por 40. Entonces, ese ya fue un acuerdo nacional, hay una política nacional. Y en esto vamos. ¿Cuándo lo vamos a implementar? Pues hay plazos, 3 años, 6 años y más de 6 años, porque no es un problema que se acabe como mañana por decreto, ¿no? Ya no seamos corruptos, no es así. ¿Y quiénes lo harán? Pues todos los entes públicos, estatales, municipales y la sociedad, en lo que les corresponde también a los empresarios. Luego va a venir una última etapa, que es que se va a medir si realmente sirve. O sea, ¿mejoramos o no? Porque si no, entonces, como, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estamos haciendo más instituciones y más burocracia? Entonces, este es el logro principal que tenemos ahorita.
¿Tienen alguna pregunta? Ahí pueden pues, verlas en las páginas, pueden acceder a toda nuestra información, todos nuestros diagnósticos. Y me voy ahora a pasar a decirles un puntito más sobre nuestras naturalezas jurídicas, ¿no? Ya les dije, las del comité coordinador, pues es una instancia colegiada con arraigo institucional, o sea, deviene de la Constitución, pero aún así no tienen personalidad jurídica. El CPS es una instancia híbrida, porque sí se les paga, sí se les pone obligaciones como servidores públicos, pero no se les cataloga como servidores públicos. Y la Secretaría, pues ya les dije, el OPD más extraño que pueda haber y con el cual pues vamos innovando hasta jurídicamente, o sea, todo lo tenemos que ir pensando mucho de qué ley nos aplica o si no nos aplica, por qué no nos aplica. Y si no nos aplica algo, entonces ¿cómo lo vamos a suplir? ¿O cómo van a ser las cosas para que queden reguladas, ¿no? Como deben de ser. Bueno, a ver, déjenme ver. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Hace mucho escuché en una conferencia que decía el conferencista, al momento en que un estado pone o realiza una ley o reforma una ley de un problema que no puede solucionar, ahí se ve la deficiencia y la carencia del estado al solucionar ese problema. ¿Cree que pase lo mismo con el sistema, con el sistema de anticorrupción y con la ley y con todo que embona? Creo que sí un poco, como les decía, si estábamos fragmentados y no había manera de coordinarse, porque pues podríamos pensar, ¿por qué no hicieron convenios nada más? ¿Por qué no se sentó como el presidente de la República con el presidente del Poder Judicial, ¿no? Y el presidente de las cámaras a decir, a ver, vamos a organizar a estos, porque acuérdense que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico del Poder Legislativo. Pues vamos a ordenarnos. Entonces, yo creo que, pero no debemos de ver como este reconocimiento de que algo está mal. Hay que verlo un poco como los alcohólicos anónimos, no sé si me explico. O sea, el primer paso es reconocer que había corrupción. Nomás que ahora abusamos mucho de la palabra, abusamos mucho en medios, la verdad, ¿no? Sí, pues es que sí, digo, a lo mejor es un ejemplo muy propio, pero dices, pues el primer paso para que se cure un alcohólico es que entienda que es alcohólico, ¿no? O el drogadicto, ¿no? Y todas las otras enfermedades de ese tipo. Entonces, asumir el Estado mexicano y su gobierno, sus instituciones, que sí, tenemos un problema de corrupción fuerte. Lo dicen todos los indicadores. Acaba de salir uno que mide el Estado de Derecho, no sé si lo vieron, el World Justice Project. Y estamos en el lugar 135 de 139. O sea, the rule of law, nuestro Estado de Derecho es malo, ¿no? Es malo porque no se garantiza de entrada. Y luego cuando queremos irlo a pelear a tribunales, es un problemón. El Poder Judicial está saturado completamente, ¿no? Yo sé que somos abogados, pues por eso nos estamos preparando, pero no sé qué les vaya a gustar, si el corporativo, si el penal, si el administrativo, pero el ideal de un abogado, y siempre lo decimos, ¿no? Más vale un buen arreglo que un mal pleito, o sea, es tratar de prevenir y regular una vida en armonía, de bienestar entre los seres humanos, no estar ahí peleándonos por pelear, sí hay que tenerle un gustillo, la verdad, a esto de litigio, pero no nacemos, o sea, los abogados no nacemos con estar siempre en tribunales, nacemos con estar estudiando, viendo los contratos, ¿no? Qué importancia es lo de un buen contrato para que ahí se hacen esas microreglas entre particulares, y que luego podamos defender. Entonces creo que sí, Javier, yo creo que sí hay una parte de admisión de un problema que nos desbordó desafortunadamente como país, ¿no? Y sí pienso, digo, es bueno admitirlo, pero tampoco hay que hacernos cínicos, o sea, lo admitimos y hay que seguir pues luchando porque esto se mejore de alguna forma. Y yo particularmente les tengo mucha fe a ustedes como jóvenes, porque ya hay un grado de inflexibilidad en las personas de mi edad hacia arriba, ¿no? Entonces, como estamos acostumbrados y ya formateados a pensar siempre igual, me gustó mucho esto que hace su profesor con ustedes, Carlos, de que los deje
como con otros métodos alternos de demostrar sus conocimientos y su comprensión, pues sí, claro, ustedes ya no piensan como nosotros. Entonces tenemos que aprender a solucionar eso. Y digo, pues el sistema está bien, porque sí es muy tormentoso, pero en cuanto trato de verlo con mente abierta y no estar viendo así con rigidez el proceso administrativo o el derecho público contra el derecho privado, pues empiezas a ver otros cauces de por dónde te puedes ir sin que sea ilegal, desde luego, ¿no? Entonces, eso es padre, a mí me parece padre. ¿Alguien que quiera opinar algo al respecto para que yo trague saliva? ¿No? Está bien. Les voy a presentar ya nada más otra cosa que sí va a ser interesante, creo yo, para ustedes como jóvenes, que es como la gran novedad de la inteligencia. Ya les dije la política anticorrupción, no todo es leyes, hay otro tipo de instrumentos y tienen fuerza legal porque se publican en el periódico oficial y porque así es, son instrumentos jurídicos al final, nada más que de gestión pública. A ver, déjenme, voy aquí, ¿dónde estaba yo? Sí, aquí. Google, vamos a entrar a lo que es la Plataforma Digital Nacional Anticorrupción. Todas nuestras dominios son como muy elementales. Bueno, vamos en la versión 1. Allá ya no estamos en las betas, por fin ya no estamos en las versiones betas, vamos en la 1 tal. Y vamos a darle a aceptar. Como les decía, el problema no es de malos ni contra buenos, y sí es un problema que involucra la ética, pero no todo se puede solucionar con una cuestión moral de soy ético o no soy ético. Es que hay condiciones que te permiten la corrupción, hay huecos y hay que encontrarlos con inteligencia de datos, que a lo mejor han oído eso. Entonces, la Plataforma Digital Nacional viene establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se complementa con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya vi que Carlos les puso ahí en el chat pues, lo que implica una ley general, ¿no? Entonces, ahí viene y dice, pues se ha definido así una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción, crea valor para el gobierno y la sociedad a través de grandes datos. Hablamos del Big Data famoso y de cómo procesarlos, ¿no? ¿Ya vieron lo del Pandora Papers? ¿Les suena el asunto del escándalo? ¿Quién sabe cuántos millones de datos y periodistas ahí subiendo y demás? Híjole, se encontraron cosas súper interesantes, ¿no? Los 3,000 mexicanos con cuentas en sabe dónde y sabe dónde y sabe dónde, pero el nudo, o sea, el nudo, y esos son datos y eso es Big Data. Entonces, ahí hay videos y todo. Yo ya casi no me arriesgo a poner videos porque luego se me cae el ancho de banda. Más bien les voy a poner los sistemas, ¿no? Hay 6 sistemas ahorita. ¿Han oído hablar de la declaración 3 de 3? Por ahí les suena que todos los servidores públicos tienen que hacer una 3 de 3, poner su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y su declaración fiscal, constancia de declaración fiscal. Todo es dinero, pues si es que no habláramos de dinero, no hablaríamos de corrupción. O sea, aunque sea el espacio público, al final todo acaba en pesos y centavos. Entonces, este es un sistema. Luego, todas las declaraciones van a estar como interconectadas del país. Porque, ¿qué nos pasaba ahorita? Aquí pueden saber cuántos servidores públicos tiene la Secretaría de Jalisco, pero a lo mejor les va a costar mucho trabajo saber cuántos son los del país y ahí se ponen a hacer investigaciones macros y demás, ¿no? Llamando y hasta metiéndose a páginas y solicitudes, pudiendo tener todo en una plataforma. Todo se puede tener ahora en las plataformas. ¿Cómo funciona? Funciona como las páginas de Trivago, de los hoteles, de despegar.com. No es que yo capture ahí mis datos. Yo los capturo en mi site o en mi sistema, pero se ven en tiempo real ahí. Y si todo el país hace eso, todo el mundo lo ve en tiempo real. Los ciudadanos, pero las autoridades. El fiscal ya no tiene que andarle pidiendo información al otro fiscal de Chihuahua o de Tabasco para empezar a atar esas redes de patrimonio y después esas redes de corrupción o empezar a buscar. Entonces, es algo muy padre.
También están los servidores públicos en contrataciones. O sea, ¿quién compra? ¿Quién es el responsable de esas compras? ¿Por qué sigue habiendo abusos en las compras públicas? Y si todo es público, además tenemos un comité donde van representantes de las empresariales, de las cúpulas empresariales, de la sociedad, ¿no? ¿Quién está sancionado? Porque ahorita no sabemos, pues, quién está sancionado en Veracruz. Digo, igual y me meto a Veracruz y estoy batalla y batalla y encuentro algo. Estos que ven como opacos es que todavía no se construyen, todavía estamos en construcción, es el de fiscalización, el de denuncias públicas, pero también aquí están las compras públicas del país. Pues me voy a meter al de declaraciones, nomás para que vean uno, todo hay que darle a aceptar. Y para que vean qué valiente soy. Vamos a dar buscar. Es que así le dije a mi esposo cuando se enojó, le dije, soy muy valiente, felicítame, ya se ve nuestro patrimonio. ¿No? Pues aquí estamos los estados que ya estamos interconectados, ¿no? Por orden alfabético. Voy a darle la de Jalisco, ¿no? Y aquí están las personas que trabajan conmigo, estoy incluida, por algo aparecer. Una cosa que tienen es que como que no están en un orden. Voy a agarrar el que sea. Nos vamos a ver. ¿Quién es Francisco Javier Ulloa? Francisco Javier Ulloa Cortés trabaja en la Dirección de Tecnologías y Plataformas y es el subdirector de proyectos tecnológicos. ¿Va? Aquí, ¿qué voy a ver de él? Ven que dice CURP, RFC y homoclave, dato reservado. Tampoco es que vamos a poner en riesgo a las personas. Ustedes no lo ven, pero lo ve el órgano interno de control, lo puede ver el fiscal anticorrupción de aquí y de todas partes, ¿no? Si se requiere. O sea, sí están esos datos, nomás están ocultos. Aquí está su correo electrónico para que sepan dónde se le puede como localizar, ¿no? Aquí viene un poco su historial de cuándo fue nombrado, ¿no? Fecha de toma de posesión del empleo. Son 700 campos que tuvimos que llenar para que se pueda ver esto. La dirección del trabajo, que es el mismo para todos. Pero lo más interesante, datos de pareja quedan de carácter reservado, datos de dependientes económicos igual, ingresos netos no queda reservado. Aquí se ve cuánto gana. ¿Por qué? Porque si alguien gana 2 pesos, ¿cómo pues trae un Audi del año? Eso no. Digo, a lo mejor sí, pero entonces que lo explique porque ahí va a decir que tuvo una herencia, que viene de familia muy rica, que tiene una empresa y trabaja nomás por gusto en el sector público y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos datos dan pie a investigaciones que se llaman de inteligencia financiera. O sea, ya ahí nos vamos sintiendo más como el FBI y todos estos organismos, ¿no? Por eso les decía, hacemos insumos técnicos para que los otros, el fiscal, la contralora, el auditor puedan trabajar. Bueno. Pues ahí dice, ¿no? Pues otros ingresos del declarante, pues 3,300, ¿no? De algo, ¿no? Y aquí viene, se reserva lo de su pareja, pero viene el total. Entonces, esto da pie a algo que se llama la evolución de patrimonial, ¿no? ¿Vienen sus bienes inmuebles? No, porque sería su domicilio y estaríamos arriesgando a las personas, pero insisto, están adentro. Vehículos, podríamos abrirlos, ¿no? Pues tiene un Volkswagen, un Vento 2014, ¿no? Y pues esto es lo que declara que vale el vehículo. Ahora, ojo, como presentamos también la declaración de intereses y la constancia de declaración fiscal, esto lo puede cruzar el SAT. Y entonces sí nos metemos en más líos por no haber pagado los impuestos completos, ¿no? Entonces, esta parte a mí me emociona, como pueden ver, y espero que les emocione, ¿no? Vienen hasta sus préstamos, sus deudas, ¿no? Tiene que poner, si tiene empresas, en este caso él dice, no, yo no tengo nada. Pero ojo, si mintió, es un delito. Es un delito grave. Entonces, ahí estamos ya expuestos todos. Y esto, bueno, aquí está el anual, lo que gana al año, ¿no? Términos. Pues esto es algo que no teníamos y yo pienso que sí es muy importante para el país el tener plataformas completas actualizadas en tiempo real, interactivas, interoperables, ecológicas, ¿no? Rápidas, ¿no? Esto es algo como muy bueno para poder trabajar. Este es el de servidores públicos en contrataciones. Yo quiero pensar que la semana que entra ya estamos enchufados,
construir las APIs no es sencillo, ya me hice esta media ingeniera para encontrar el lenguaje con los ingenieros con los que trabajamos esto, porque además, ustedes como jóvenes sí están aprendiendo lenguajes múltiples, ¿sí? Y sí, sé que el lenguaje se va a extinguir en el español, pero falta mucho, ¿no? Tienen que entenderse con las redes sociales, con ingenieros, con diseñadores gráficos, con mucha gente. Entonces, eso está muy bien, miren, ya hasta se mueven los muñequitos por fin ahí arriba para que sea menos aburrido el asunto. Entonces, aquí vamos a ver todas estas personas que intervienen en... les falta ahí a los buscadores todavía pulirse un poquito, que intervienen en contrataciones públicas. Y vienen los contratos que ha hecho la Administración Federal, que son por cientos, miles de millones de pesos. Entonces, ahí podemos estar también con un ojo ciudadano vigilando, ¿no? Aportando. ¿Qué les dije del ancho de banda? ¿Eh? Ya se me cae. Pero bueno, está fácil, es Plataforma Digital Nacional, todo junto, .org, ¿no? Y ahí van a encontrar, pues, ya entró. Bueno, aquí está Edomex, que les decía, es la Secretaría Ejecutiva. Como ven, siempre aparece el nombre de la Secretaría Ejecutiva porque es nuestra función por ley hacer eso. O sea, mi secretaría es muy divertida, no nada más veo cuestiones jurídicas, veo cuestiones de políticas públicas, veo cuestiones tecnológicas en abundancia, como pueden ver y demás. Entonces, aquí dice que hay registrados 1,327 personas que intervienen. Vamos a ver quiénes son. Nada más que esto aparece abajo, yo ya le agarré el truco, ¿no? Dice, Aquí bueno, de nada las... más vienen, tengo una pregunta, ¿nada más vienen los que corresponden al sistema anticorrupción o vienen también, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Social? No, O- vienen de todos. Mira, esta es la Secretaría de Educación del Estado de México. Entonces, aquí vienen de todos. La idea es que todos los entes públicos, ahí sí, los miles de entes públicos del país, en Jalisco calculamos que somos entre 400 y 450. Es un dato que se mueve mucho. Se extinguen, se desaparecen, así crecen, se desarrollan, mueren como los seres vivos. Entonces, por todo el país son muchos. Vamos a ver quién es este Oliver Jesús Ruiz Mendieta. Bueno, Oliver Jesús Ruiz con ese Mendieta es un auxiliar administrativo que trabaja en la Secretaría de Educación del Estado de México y que él se encarga de la tramitación en las contrataciones públicas. Así, ¿y eso qué? Ah, bueno, pues porque ya cuando vayamos avanzando en unir los dos sistemas, vamos a ver cuánto gana este señor que hace esto, cuál es su patrimonio, si pertenece a una empresa que también casualmente haya sido la ganadora de adquisiciones en otro estado y cosas por el estilo. ¿Sí me cachan? Eso es lo que se va a ir armando con datos, con inteligencia. Y ya se me está acabando el tiempo, me dijeron que 1:20, pues vamos a ver también los sancionados, cómo están, y en algún momento pues los otros 6 sistemas, pero se ven de todos, se están puliendo. Mira, aquí ya tenemos la Secretaría de la Función Pública, claro, que es la federal, pues 147,994 personas que intervienen en adquisiciones. Un montón, porque son de todos, ¿no? Para que se den una idea, a ver si quiere jalar. Eso hacemos en las secretarías ejecutivas y esas son de las cosas que yo creo que se dejarán de legado como parte de los sistemas anticorrupción. Y todo esto, compañeros, es todo un tema muy novedoso jurídico. Vamos a ir necesitando abogados que estén especializados, así como entre derecho administrativo, derecho público, derecho de las tecnologías de información. O sea, es una mezcla rara de abogados que tengo. Tengo el especialista, por supuesto, en amparo, porque tenemos litigios, naturalmente, con tanta novedad. Tengo un especialista en derecho público, pero hay otro que le hace como en derecho municipal para irnos coordinando, ¿no? Y la parte que sí ha sido difícil es la parte de las tecnologías de información, o sea, todos estos temas de ciberseguridad, de protección de datos y demás. Bueno, pues se nos quiso abrir como poquito, pero pues por ahí nos aparecieron los nombres o hasta el encargado del área de mantenimiento vehicular, que uno diría, ¿y por qué tiene ese puesto y qué hacen adquisiciones? Bueno, pues ahí lo están poniendo, ¿no? De las cosas que están, no quiso cargar la federal. Ven, error, algo salió mal, tampoco son perfectas.
Pues bien, ya me voy a callar porque yo puedo hablar como perico de mi institución y más bien quisiera ver si tienen alguna duda, algo que les gustaría saber. Yo los invito a que nos visiten en todas las redes sociales que tenemos, porque sí tenemos un montón de redes sociales. A ver, déjenme buscar ahora mi propia página. Tenemos Face, tenemos Instagram, estamos queriendo abrir la del TikTok, tenemos Twitter, por supuesto, y tenemos 2 páginas web, tenemos correo electrónico, y es más, tenemos una antigüedad, el teléfono. Nos pueden llamar, sí, y ahí les contestamos. Y tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara, pero yo sí quisiera expandirme ya a otras universidades de prácticas profesionales, de los practicantes de las carreras, ¿no? Que van y nos ayudan ahí, y de servicio social también andamos en esas. No tenemos una oficina muy grande, pero tienen ahí sus casas informáticas, ya las vieron, y estamos en Avenida de los Arcos 767, en la colonia Jardines del Bosque, ahí cerca de Niños Héroes, y pues estoy encantada de haberles hablado tanto. Y bueno, todos nosotros, Aimé, en este momento, bueno, estos que ves son mis muchachos, como verás, son un grupazo, y todos, fíjate lo que van a hacer. En este momento van a abrir sus micrófonos todos y al mismo tiempo te van a dar las gracias. Adelante. Gracias. 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 Fue un placer. Ahí les puse nuestra cuenta, @seajalisco, para que nos sigan en las redes y ojalá nos ayuden a esta difusión. Qué buen punto, ¿sí? No, qué buen punto mencionaron. Muchas gracias a todos. Aimé, muchísimas gracias otra vez. Además que me dio mucho gusto verte, ya tenía mucho tiempo que no platicábamos. Y gracias sobre todo, Aimé, siempre por tu disposición para donarte a los demás. Gracias de verdad, Aimé. Te lo agradezco mucho. Muy bien, pues muchachos, gracias a todos ustedes. Que tengan un buen resto del día y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el viernes, ¿ok? Les mando yo por el chat una liga de un video que les preparé también en relación al tema del sistema, y después ya regresamos a clase para hacer los comentarios y ver un poquito de la ley en su momento de responsabilidades, y vamos a ver algo de un poquito de código penal y por supuesto ver un poco del tema de la ley general del sistema, ¿ok? Excelente, profesor. Gracias de nuevo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Bye. Nos vemos.